Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a desarrollar la segunda clase maestra de MSC Project. Clases respaldadas por parte de la consultora de proyectos Pluscore. A continuación vamos a iniciar y el tema de hoy es planificación de proyectos. ¿Sí? Planificación de proyectos. E iniciamos con lo siguiente. Partamos desde las fases de un proyecto. 5 fases en gestión de proyectos. Tengo concepción e iniciación de proyecto, definición y planificación del proyecto, lanzamiento, ejecución, rendimiento y control y cierre de proyecto. En la clase anterior vimos el tema de iniciación de proyectos, cómo iniciábamos el proyecto con el software, cómo definíamos la temporalidad del mismo, y el día de hoy vamos a hablar acerca de la planificación, ¿sí? La segunda etapa de gestión, planificación de proyectos, para lo cual vamos a hacer algunos detalles en cuanto a nociones teóricas, definiendo lo de la concepción e iniciación que vimos en la clase anterior. En la clase anterior hablamos de conceptualización de proyecto y la temporalidad y aprendimos a definir una fecha de proyecto, una fecha de comienzo o fecha de finalización. Para poder hablar de temporalidad de proyecto debo de tener claro el concepto de temporalidad. Esfuerzo temporal no es igual a duración. Ahora, en cuanto a los casos que tengo en temporalidad, puedo iniciar desde una fecha de comienzo. Mi proyecto empieza el 25 de julio y a partir de la cantidad de tareas que yo planifique de la vinculación de estas tareas obtendré una fecha de finalización, o también puedo tener una fecha de finalización. El proyecto debe culminar el 15 de octubre y a partir de las tareas y los vínculos obtendré una fecha de comienzo. Puedo tener cualquiera de estos dos casos en mi iniciación de proyecto. Cuando defina mi fecha de comienzo o la fecha de finalización, paso a la planificación del proyecto. Es momento de planificar mi proyecto. ¿Y cómo lo planifico? Primero, teniendo en cuenta el calendario laboral de tu proyecto. Y el calendario laboral a la vez debe contener las semanas laborables por un lado y por el otro lado las excepciones a estas semanas laborables. Semanas laborables de lunes a viernes de 8 a 12 y de 1 a 5. Excepciones: feriados, días que se salen temprano, días de recuperación, días que se salen más tarde, entre otros. Todo ello debe estar definido en el calendario laboral porque afecta al tiempo laborable del proyecto. Seguimos en la planificación. Luego del calendario laboral, ¿qué debo de tener en cuenta? Las tareas. Si ya tengo un calendario laboral, ahora debo de planificar qué tareas, labores secuenciales voy a realizar para poder cumplir con los objetivos de mi proyecto. Proyecto de construcción, ¿qué tareas? Construcción de vivienda unifamiliar. ¿Qué tareas requiero para cumplir con el objetivo de ese proyecto? Estas tareas deben de contar, obviamente deben de tener una jerarquía entre ellas, un orden, y a la vez deben de contar con una duración de acuerdo a la unidad de tiempo que se requiera, días, semanas, meses, entre otros. La representación de tiempo de esta tarea será vista gráficamente en el diagrama de Gantt que aparece en el lado derecho de mi hoja de tareas. Diagrama de Gantt. Voy a complementar mis tareas con recursos. Yo requiero de recursos para poder cumplir con los objetivos de la tarea y requiero de tarea para poder cumplir los objetivos del proyecto.
¿Sí? Entonces los recursos son complementarios a las tareas. Debo detallar qué tipos de recursos voy a utilizar. Estoy planificando cuál es el costo de los recursos. Depende del tipo, va a depender el pago del recurso también. Ahora, tengamos en cuenta que las tareas y los recursos deben de complementarse y a la vez deben de vincularse. Esta vinculación lo hago mediante la asignación de recursos. Seleccionar qué recursos voy a utilizar en qué tareas. En qué cantidad, en el caso de los recursos de tipo material. Cuando hablamos de cantidad hay que hablar de etiquetas de material y unidades. ¿Qué tipo de unidades? Por ejemplo, el cemento. ¿En qué tipo de unidad? Bolsa. ¿Qué tipo de unidad para la arena? Metro cúbico, bolsa, etc. Empleo unidades. Para ello, debo de conocer de estos recursos, ¿cierto? Entonces, recapitulemos un poco. El día de hoy estamos hablando de planificación. Para poder planificar un proyecto, requiero un calendario laboral. Crear un calendario laboral, saber cuál es el tiempo laborable de mi proyecto, en qué horario se trabaja en este proyecto, si va a haber o no excepciones durante la duración de mi proyecto. 2. Requiero conocer qué tareas debo llevar a cabo para cumplir con la finalidad de mi proyecto, los objetivos de mi proyecto. Así como requiero conocer qué tareas, también con qué recursos cuento, qué recursos requiero. Debo de detallar ello también. Y de esta manera estaré complementando mi proyecto en el tema de planificación. Son solamente estos 3 detalles: calendario, tareas y recursos que hay que trabajar. Es una pequeña introducción teórica al tema de planificación para no hacerlo demasiado extenso. Ahora bien, un cuarto detalle que se está teniendo bastante en cuenta es la prevención, poder prever acontecimientos futuros. Por ejemplo, poder prever horas extras, alzas en los costos, una programación de detalles que yo puedo incluir en MS Project como casos que van a suceder en fechas posteriores. Sí, ello lo vamos a ver en la práctica. Entonces, recapitulemos una vez más. Para planificar requiero controlar mi calendario, mis tareas, mis recursos y opcionalmente puedo añadir algunas tareas en forma de programación o prevención de casos. Ahora bien, voy a aperturar el software con el cual vamos a trabajar. Voy a aperturar un proyecto en blanco. Puedo aperturar un proyecto en blanco sin problemas. Puedo aperturar también el archivo con el cual yo trabajé en la clase anterior. Sí, en este caso trabajo con el archivo de la clase anterior. Profesor, no tengo el archivo porque recién estoy viendo el video, recién me estoy conectando en las clases. Entonces, no tengan ningún reparo en poder utilizar un archivo en blanco. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Solo que en este archivo nosotros en la clase pasada, en información del proyecto, propiedades avanzadas, añadimos datos y también definimos una fecha de comienzo aquí. El proyecto comienza el 15 de marzo del 2021. Es todo lo que hicimos. Si pueden añadir esos detalles, no hay problema. Es todo lo que hicimos. 15 de marzo. Sobre todo esto, la fecha de comienzo del proyecto es 15 de marzo. El día de hoy vamos a continuar con el tema de planificación. Nada complejo. Termina la clase y podrán tener nociones de cómo programar su propio proyecto, cómo planificar su propio proyecto. Ahora bien, voy a guardar el proyecto y lo voy a guardar en esta ocasión con la fecha del día de hoy. Hoy estamos 12.
Ok, voy a iniciar. Un proyecto, en base a la gestión de proyectos, inicio siempre desde la conceptualización del mismo. Ya conceptualicé. Archivo, lo hicimos en la clase pasada. Información del proyecto, propiedades avanzadas, llené los datos. Conceptualicé y marqué mi fecha de comienzo, 15 de marzo. Ya está la conceptualización, iniciación de proyecto. Segunda fase, planificación. Y ya lo había mencionado, para iniciar con la planificación empiezo por mi calendario laboral, para lo cual me voy a proyecto, cambiar tiempo de trabajo, y aquí voy a cambiar dos pestañas. Voy a agregar datos en dos pestañas, una en las semanas laborables, detalles. Voy a plantear mi horario laboral de lunes a viernes, en mi caso. Le voy a decir clic aquí, establecer días en estos periodos laborables específicos, de 9 a 1 y de 2, puedo utilizar formato de 24 horas, 14, de 2 a 6. Ya está. Si deseo un tercer horario, lo puedo introducir aquí, cuarto y quinto, no hay inconveniente. Sábado y domingo, ¿qué sucede con el sábado y domingo? No laborable. Le doy a aceptar. Ya planteé un horario laborable. Excepciones. Sí, excepciones. ¿Qué excepciones cercanos tengo? Tengo enero, mi proyecto comienza el 15 de marzo, entonces puedo programar excepciones a partir del 15 de marzo. 15 de marzo, tengo abril, tengo mayo, el 1 de mayo aquí en Perú es feriado, pero no hay inconveniente porque cae un día no laborable. Lo mismo sucede con el segundo domingo de mayo, también sale no laborable. Pero vamos a suponer que tengo el 20 de marzo, perdón, el 24 de marzo es un día no laborable. Ese día no se va a lograr, aniversario de la empresa, por ejemplo. O simplemente por X razones ese día no se elabora. Voy a poner aquí un nombre, es totalmente opcional. Yo le pongo no laborable. Y al darle clic vemos que se detalla aquí en la leyenda como un día de excepción. Es un día de excepción que no es laborable. Ahora, no quiero que no sea laborable, solo quiero que se elabore parcialmente en un solo turno. ¿Cómo puedo hacer? Le voy a cambiar el nombre para no confundirnos. Le voy a poner laborable parcial. Estoy haciendo excepciones, ¿sí? Laborable parcial. Me voy a ir aquí a detalles. Periodos laborables de 9 a 1, de 2 a 6 y solamente voy a trabajar en un solo turno. En un solo turno. Y le voy a dar a aceptar. Ya es un día de excepción laborable parcial. Solo se está trabajando parcialmente. De esta forma puedo seguir añadiendo datos y le puedo dar al final a aceptar. Ahora bien, profesor debe de asignar el calendario. En esta ocasión no es necesario, ya que por defecto en información de proyecto el calendario es estándar. ¿Y qué calendario edité yo? El calendario estándar. ¿Cuándo se asigna calendario? Cuando yo creo un nuevo calendario, le voy a poner proyecto, hago una copia de mi estándar, voy a aceptar. Bueno, voy a crear otro que diga proyecto con la fecha de hoy. Proyecto 12 de enero. Y le voy a dar a aceptar. Cuando yo creo un nuevo calendario, que no sea el estándar obviamente, me voy a ir a información del proyecto y en calendario voy a hacer el cambio a ese calendario. A esto se le denomina asignación de calendario, pero si yo hago los cambios directamente en el estándar, no es necesario. Profesor, ¿y no debe modificar el calendario que ha creado? No, porque yo hice una copia del calendario anterior. Y el anterior hizo una copia del estándar. Este proyecto 12 de enero es una copia del que yo ya había editado. Así que no hay ningún problema. ¿Puedo seguir explicando cambios? Sí. Elijo el calendario donde voy a hacer las modificaciones y hago esas modificaciones. Una excepción más. Una excepción más. Supongamos que los días 30 se va a elaborar 30 minutos más porque hay una reunión.
o una reunión, un tipo de charla, un seminario, etc. 30 minutos más se elabora los días 30 de cada mes. Y voy a elegir el primer día, que va a ser el 30 de marzo. ¿Por qué? Porque mi proyecto, si va a comenzar el 15, el primero sería el 30 de cada mes. ¿Sí? Puede ser el 30, puede ser el 26, puede ser el 18, cualquier mes. ¿Sí? En este caso, aquí tengo 24, voy a suponer el 25, para que no sea fechas demasiado diferenciadas. El 25 lo voy a poner como excepción y ese día voy a poner aquí que va a ser un laborable, pero con 30 minutos extra. Ya tengo aquí la excepción, le voy a dar en detalles, le cambio a periodo laborable. En vez de ponerle hasta las 6, le voy a poner hasta las 6:30. Y como yo quiero que este patrón se repita cada mes, le cambio aquí, patrón de repetición mensual, el día 25 de cada un mes. El rango repetición, terminar después de cuánto tiempo. Nosotros todavía no sabemos la duración del proyecto. ¿Sí? La duración del proyecto no la sabemos todavía. Solo sé la fecha de inicio. Pero voy a dar después de 20 meses. O en todo caso vamos a trabajar con 24, que es una duración de proyecto aproximada, porque no sabemos todavía cuánto va a durar el proyecto, de 2 años. Le voy a decir terminar después de 24 meses. Ahora bien, tengamos en cuenta que si el proyecto dura más del tiempo, yo puedo hacer la modificación, no va a haber ningún problema. ¿Sí? Pero voy a hacer que esta excepción se repita de forma mensual. Los días 25 durante 2 años. Le voy a dar a aceptar y nuevamente a aceptar. Quiero volver a verificar el calendario, cambiar tiempo de trabajo, proyecto 12 del 01 y aquí están los cambios. Profesor, quiero otro calendario, creamos otro calendario, puede ser la copia del calendario que estamos haciendo, puede ser la copia de otro o pueden crear un nuevo calendario base. Se llama calendario 1, hay que modificar todo de nuevo, no hay problema. Vuelvo a mi calendario anterior, proyecto 1201, acepto. Siempre verifiquemos en información de proyecto qué calendario estoy utilizando para mi proyecto. Puedo trabajar con varios calendarios a la vez, pero asignar solamente uno al proyecto. Al recurso es diferente. Cada recurso puede tener su propio calendario, recurso de tipo de trabajo. Pero el proyecto debe tener asignado uno. Puedo tener creados varios, pero asignado uno. Ok, también puedo ver el calendario asignado desde archivo, información, aquí. Y aquí también puedo hacerle el cambio si deseo. Voy a guardar los cambios y ya determiné el calendario laboral, los tiempos laborables de mi proyecto. Lo que voy a hacer a continuación son qué tareas requiero para desarrollar mi proyecto. ¿Qué tareas requiero? Voy a detallar algunas tareas. Ahora, tareas de qué tipo de proyecto. Vamos a simular un proyecto y lo voy a poner aquí arriba, proyecto de construcción. Recuerden que es un proyecto referencial, ¿sí? Proyecto de construcción. Cuando insertemos la primera tarea notaremos algo, que aquí en el lado izquierdo tenemos el modo de tarea. El modo de tarea puede ser tarea de tipo de ingreso manual o tarea de ingreso automatizada. La recomendación, tarea de ingreso automatizada. Puedo hacer el cambio aquí, lo puedo poner como autoprogramar y también puedo hacer el cambio aquí. Recomendación, hacerlo en la barra de estado para todas las nuevas tareas, programada automáticamente. ¿Cuál es la diferencia? Lo vemos aquí. Aquí inserto el nombre, voy a retroceder. Inserto el nombre, pero debo de insertar la duración, el comienzo y el fin. Pero cuando cambio automatizada, solamente debo de ingresar
la duración. El comienzo es el comienzo del proyecto y el fin se va a calcular con la duración en tiempos laborables. Así que voy a hacer el cambio a programada automáticamente. Antes de iniciar a llenar de preferencia, programada automáticamente. Una vez ello, mi proyecto se va a llamar proyecto de construcción. Yo lo voy a hacer de esta manera y lo voy a hacer, en mi caso lo voy a hacer en fases. La primera fase lo voy a poner fase 1. En la fase 1 algunas tareas como preparación del terreno. Hacer una base, por ejemplo, columnas y vigas. Hacer paredes. Algunas tareas que requiero para construcción: piso, techo, plomería, o simplemente como instalaciones. Puertas y ventanas. Y termino con decoración. Algunas tareas de construcción. Estamos simulando un proyecto de construcción. Aquí puse la fase 1 y mi proyecto de construcción. Todo esto corresponde al proyecto de construcción. Por ello es que a esto, a lo seleccionado, le voy a dar una sangría para aplicar jerarquía. La sangría es hacia la derecha. Al darle sangría hacia la derecha, estoy realizando una jerarquización. Lo mismo hago. Fase 1 es un resumen, selecciono y aquí estoy aplicando otra jerarquía. Profesor, ¿solo tenemos una fase dentro del proyecto? No, vamos a insertar más fases, pero lo vamos a hacer de otra manera también. Fase 1, preparación del terreno, hacer la base, columnas y vigas, hacer paredes. Desde hacer paredes hasta techo va a ser la fase número 2. Selecciono, me voy a ir aquí, tarea, grupo insertar y resumen. De esta manera también puedo insertar jerarquías diferentes. En este caso estoy insertando fases, resúmenes, ¿no? Pero viene a ser con el nombre de una fase. Lo mismo hago aquí, estos tres voy a insertar aquí un resumen y lo voy a llamar fase 3. Ya está. Al final del proyecto voy a colocar un hito. Lo puedo hacer aquí, hito, clic, o también le puedo poner un nombre, por ejemplo, presentación de proyecto o fin de proyecto, si deseo. Fin de proyecto. Ya inserté mi mi hito, y para que sea un hito debe tener una duración de 0 días. No le puedo poner 0 también, no hay problema. ¿Sí? 0 días será un hito. ¿Cómo veo la diferencia entre tareas, resúmenes e hitos? Clic derecho, zoom, proyecto completo, y aquí visualizo mi diagrama, mis gráficos. Los resúmenes es un corchete invertido. Mis tareas son representados como barras horizontales. Y aquí tengo un marcador, ¿sí? Un pequeño marcador en forma de rombo que me representa los hitos. Debo insertar la duración para cada una de mis tareas. Preparación del terreno, y voy a empezar a insertarlo así: 7, 6, 5. ¿En qué unidades de tiempo? Días. ¿Por qué? Porque ya notamos que por defecto MS Project trabaja con días. Profesor, yo quiero insertar no días sino meses. Ok, 1MS. Semanas, 5S. Horas, 4H. ¿Sí? Cuando quiero cambiar de una unidad a otra debo de poner el acrónimo días, 1D. Pero si ya está en días y quiero cambiar los días, o sea la cantidad más no la unidad, simplemente inserto la cantidad.
8, 9, 7, ¿qué? Días. 4, 2, 3, ¿qué? Semanas. Pero si quiero cambiar la unidad de tiempo, debo de insertar el acrónimo. Días es D. 4D. Aquí no, aquí todo está en días. Simplemente hago el cambio de cantidades. Todo lo estamos haciendo de forma relativa. Referencial. Clic derecho, zoom, proyecto completo. Y ya tengo mis tareas por un lado y por el otro lado la duración de estas. ¿Sí? Ahora bien, sigue el tema de la vinculación de tareas. La vinculación es el comportamiento de una tarea respecto a la otra. O sea, si yo tengo un proyecto, tengo recursos, los recursos están asignados a tareas. Estas tareas deben de encontrarse ordenadas, ser lógicas y tener un grado de vinculación. ¿A qué me refiero? Mi proyecto tiene un solo recurso, que soy yo. Yo realizo la tarea 1, luego de la tarea 1 realizo la tarea 2, realizo la tarea 3, pero también puedo realizar quizás 2 tareas al mismo tiempo. O puedo finalizar 2 tareas al mismo tiempo. Ese tipo de patrón se denomina vínculo, ¿sí? El vínculo entre tareas. Mientras más recursos tengo, puedo realizar diferentes tipos de vinculación. Si bien es cierto, un recurso podría hacer 2 tareas a la vez, es más factible tener más recursos para poder comenzar tareas o finalizar tareas a la vez. Vamos a ver qué tipos de vinculación vamos a utilizar. Por ejemplo, preparar el terreno. Puedo realizar una vinculación con hacer la base. Pero ojo, no puedo decir que estas tareas puedan comenzar juntas. O que la tarea hacer piso, hacer paredes y el techo pueda comenzar al mismo tiempo. Hay tareas que simplemente no se pueden realizar a la vez o no pueden finalizar a la vez. O que el techo se va a hacer primero y luego viene la tarea de hacer paredes. Tampoco tiene sentido, ¿sí? Hay que guiarnos del contexto del proyecto también. Preparación de terreno, hacer la base, columnas y vigas, lo voy a hacer uno después del otro. Hago una tarea, luego hago la otra. Esta vinculación es la vinculación más común, por lo cual lo puedo hacer de esta manera. Selecciono, me voy a vínculos, le doy clic y acabo de hacer un vínculo aquí. Clic derecho, zoom, proyecto completo y vemos que tengo vinculación de tareas de tipo FC o fin a comienzo. O sea, hago una tarea, la finalizo y sigue la otra. De esta manera voy a realizar los vínculos. Puedo vincular mi hito también. Clic derecho, zoom, proyecto completo. Estoy realizando vinculaciones. También puedo vincular tareas entre diferentes resúmenes. Hacer paredes lo vinculo con columnas y vigas. Otra forma de hacerlo es hacer paredes, voy a vincularlo con columnas y vigas. Columnas y vigas tiene el ID 5. Aquí está. Aquí escribo 5. Y vemos que la vinculación ocurre. Clic derecho, zoom, proyecto completo. Lo mismo voy a hacer aquí. Instalación, lo voy a vincular con la tarea de techo. Techo tiene el ID 9. Entonces, instalación, vinculo con la tarea 9. Clic derecho, zoom, proyecto completo y vemos que todo mi proyecto se encuentra vinculado. Es una vinculación bastante simple, FC. Pero ¿qué pasa cuando hay tareas que comienzan a la misma vez? Como preparar terreno y hacer una base. Por ejemplo, aquí puedo hacer el cambio de vínculo. Doble clic a la flecha y le digo que cambie el vínculo a comienzo. Van a comenzar al mismo tiempo. O que cambie el vínculo, voy a volver a hacerle doble clic aquí, a FF, fin a fin. Finalizan al mismo tiempo. O que cambien el vínculo a un CF, de comienzo a fin. Tendría que realizar un cambio en cuanto a la fecha de comienzo del proyecto, o forzarlo para que se pueda dar ello, ¿sí? De esta manera haría un cambio. ¿Por qué? Porque este vínculo de CF significa que una tarea
comenzará cuando la siguiente haya finalizado. Esta lógica hace que la segunda tarea deba de haber comenzado antes, mucho antes, y haya finalizado para que recién la otra pueda comenzar. ¿Sí? Es el tipo de vínculo menos utilizado. Ahora bien, voy a hacer estos cambios, voy a volver a un simple FC y aquí voy a hacer los cambios. En vez que solamente sea 5, un 5 CC. ¿Por qué CC? Comienzan juntas. Un 9 FF. ¿Por qué FF? Porque van a finalizar juntas. De esta manera también puedo hacer los cambios. ¿Sí? La instalación está vinculada con 9. 9 que ID y qué tarea representa techo. De esta forma. Pero obviamente hay que tener en cuenta el tipo de tarea. Aquí estoy diciendo que el techo y las instalaciones deben de culminar juntas. No necesariamente, ¿cierto? No necesariamente. Lo voy a dejar en 9. Aquí estoy diciendo que hacer paredes y columnas y vigas deben de comenzar juntas. Y no puedo comenzar juntas si no tengo las columnas para poder hacer paredes. En ese caso lo voy a dejar en 5. La vinculación va a depender mucho del tipo de actividad, de la relación entre ambas, para que puedas seleccionar un vínculo adecuado. Ahora bien, también depende de la cantidad de recursos que tengas disponibles. Aunque puedas hacer tareas al mismo tiempo, porque son tareas que tengan ese tipo de relación, poderlas hacer al mismo tiempo, ya sea en su comienzo o en su finalización, quizás no cuentes con los recursos disponibles, solo tengas un recurso disponible para cada tarea, entonces tendrás que ocupar esos recursos. Si cuentas con una gran cantidad de recursos, lo más probable es que puedas realizar varias tareas a la vez. Depende del contexto de la misma tarea. En conclusión, para realizar los vínculos de forma adecuada va a depender del tipo de la actividad y la relación con la actividad predecesora y también de la disponibilidad y cantidad de recursos con las que cuentes. En nuestro ejemplo vamos a hacer solamente un vínculo de FC de forma sencilla. Ya vinculé mi proyecto. ¿Para qué me sirve la vinculación? Para tener una duración y a la vez, a partir de la duración, ya tengo la fecha de comienzo, se puede calcular la fecha de finalización de mi proyecto, de cada tarea o de cada resumen. Ya lo tengo, ¿sí? Ya lo tengo. En herramientas de diagrama de Gantt en formato puedo activar casillas como tarea crítica para ver la ruta crítica. Por ahora todo es crítico en mi proyecto. Recuerden que las tareas críticas se determinan por su incertidumbre, su cantidad de recursos, la disponibilidad, entre otros. Por ahora el software me indica que tengo tareas críticas. Solo es un indicador, aún estamos en planificación. Ahora bien, voy a insertar aquí una columna, clic derecho, insertar columna, que diga EDT, estructura de descomposición de trabajo. ¿Para qué me va a servir ello? Para poder esquematizar mi proyecto y poder ver adecuadamente las jerarquías. Por ejemplo, fin de proyecto debería de estar al nivel de las fases, así que voy a quitarle sangría, voy a aumentarle sangría pero hacia la izquierda, le quito hacia la derecha, aquí sí. Y para poder tener mi diagrama de Gantt de forma adecuada voy a aplicarle algunos formatos. Aquí está el título, aquí tengo las fases. Le puedo aplicar formatos para poder ir diferenciando cada una de las etapas de mi diagrama de Gantt. De esta forma. Nada complicado, hemos terminado ya dos caras de la planificación. Por un lado el calendario laboral y por el otro lado las tareas. Sigamos. ¿Qué más requiero? Recursos. ¿Sí? Requiero de recursos. Y para ello me voy a ir a hoja de recursos. Nombres de recursos. Voy a introducir algunos nombres. Juan Pérez, Julio Sánchez, Efraín
hábiles, entre otros. Pero en este caso, como estamos realizando ejemplos, voy a introducirlos de esta manera: albañil, ingeniero, carpintero, plomero, albañil 2. Lo ideal es ingresarlo en orden, pero lo podemos hacer de esta manera, no hay problema. La cuestión es que estén añadidos: albañil 2, albañil 3, carpintero 2. Puedo ingresar los nombres, es la mejor opción, pero en este caso estoy ingresando simplemente por oficios de esta manera. Ahora, los materiales, estos son recursos de tipo trabajo. Vamos con materiales: cemento, arena, cables, tubería, madera, loseta, pintura, entre otros. Costos: ¿qué tipos de costos requiero? Por ejemplo, servicios como luz, agua, movilidad, entre otros. Recursos básicos para mi proyecto. Los tipos, desde albañil hasta carpintero, son de tipo trabajo. Desde cemento hasta pintura son de tipo material. Hay que hacer el cambio aquí. Recursos de tipo material. De luz hasta el final de tipo costo. Debo de saber definir adecuadamente los tipos de recursos. Las etiquetas de se refiere a etiquetas de material. Se refiere a etiquetas de material. Por tanto, solamente se van a vincular aquí, en materiales. Solamente en materiales. Voy a volver a determinar. Lo puedo pintar también para poder diferenciar. Estos son mis materiales. ¿Sí? Estos son mis materiales. Etiquetas de material: cemento puede ser por bolsa de 50 kg o 42 kg. La etiqueta de material lo determinamos nosotros. En el caso de la arena también puede ser por bolsa de 50 kg, por metro cúbico. En el caso de cables, por rollo, tuberías, por unidad, por metro. Madera, por unidad, por resma. Lo voy a poner por plancha también. Depende mucho del tipo de madera. No vamos a ser muy detallosos en el tipo de recursos, solamente tener de referencia algunas unidades. Loseta, por unidad, por metro, por caja. Vamos a dejarlo por caja. Pintura, por litro. Etiquetas de material, ello es todo. Las iniciales son opcionales. Si las inserto, va a depender del tipo de recurso. El nombre: albañil es el albañil 1, puede ser A1. Ingeniero, ing. Carpintero, car. Plomero, albañil A2, albañil 3 A3, carpintero 2 C2 o car 2. Si no deseo introducir las iniciales y vemos que estas se repiten en algunos casos, podemos suprimir también, no hay ningún problema. Los puedo utilizar o no. Si los voy a utilizar, hay que verificar que las iniciales no se repitan. Estaría mal tener un A arriba y un A abajo. ¿Sí? En el caso de grupos, son grupos de trabajo. Material o costo. Yo los puedo especificar. Por ejemplo, grupo operativo, grupo administrativo, grupo de materiales de construcción, materiales eléctricos, materiales pesados, equipamiento, etcétera. Diferentes tipos de grupo. En este caso, para el trabajo lo voy a poner como grupo operativo. Aquí lo voy a dejar como grupo de materiales. Y aquí como grupo de costos o servicios. Pero podemos ser más detallados, ¿sí? Yo lo estoy dejando de esta forma.
La capacidad es solo para recursos de tipo trabajo. Vamos a suponer que todos están en capacidad al 100%. La tasa por hora para recursos de tipo trabajo. Voy a suponer algunas cantidades. ¿Sí? Para el trabajo. Cantidades referenciales. Solo cantidades referenciales. Tasa por horas extras. Voy a hacer un incremento. De esta manera. En el caso de costo por uso, se le pagaría a un recurso. Por lo general puede ser un recurso externo, como una capacitación, un servicio por horas contratadas. En este caso, todos están dentro del proyecto cobrando una tasa por horas y horas extras. Por lo tanto, no marco costo por uso. Acumulativo, el tipo de pago. En el caso de tipo trabajo lo voy a dejar al prorrateo. En el caso de materiales, los materiales se pagan al comienzo por lo general, y en el caso de costos al finalizar por lo general, ¿sí? Calendario. El calendario para recursos de tipo trabajo por defecto va a ser el calendario asignado al proyecto, que se llama proyecto 12-01. Y la tasa para materiales en realidad es el costo del material por la unidad de la etiqueta. Si cemento tiene una etiqueta por bolsa de 42 kilos, ¿a cómo está la bolsa de 42 kilos? Aquí lo inserto. Precios referenciales. Voy solamente con precios en forma de referencia, ¿sí? Listo, precios referenciales. Y ello sería todo lo que tendría que llenar en mi hoja de recursos. Va a depender mucho de qué tan detallosos deseo ser y la cantidad de materiales, de los tipos, de las etiquetas de material, para poder tener un detalle más específico en los resultados e informes de mi proyecto. En este caso, hasta aquí estamos bastante bien. Voy a hacer algunos sombreados para diferenciar el tipo de mi proyecto. No hay ningún problema de hacerlo de esta forma. Ya ingresé mis recursos. Vuelvo a mi diagrama de Gantt y voy a asignar esos recursos. ¿Y cómo los voy a asignar? De una forma bastante sencilla. Aquí tengo una columna que son nombres de los recursos. Voy a aplicar un zoom primero. Nombres de los recursos. Preparación del terreno. Para esta tarea, ¿qué recursos necesito? Desplegable. Y voy a hacer un checklist. Los recursos que necesito es al ingeniero, a un albañil, por ejemplo. Hacer una base. ¿Qué requiero? Albañil 2, albañil 3, arena, cemento. Columnas y vigas, de la misma manera. Puede ser quizás a un carpintero, un albañil. Hacer paredes, albañil, arena, cemento. Y de esta manera, de acuerdo a lo que yo requiera, voy insertando los recursos. Para piso, ¿sí? En el caso de para piso, voy a ingresar, bueno, por falta de recursos, un carpintero, loseta. También puede ir cemento. Para el techo, voy a ingresar al ingeniero, a los albañiles. También puede ir la madera para el tema del encofrado, cemento, arena, instalaciones. Para las instalaciones, tubería, el plomero, los cables. Suficiente con ello. Puertas y ventanas, carpinteros. Carpintero, vamos con la madera. Y la decoración podemos incluir aquí la pintura. Un albañil
y la pintura. Ya asigné mis recursos. Para el fin de proyecto, los costos, el costo de luz, el costo de agua, el costo de movilidad para el final del proyecto. Ya ingresé mis recursos. Ahora bien, ya ingresé mis recursos, ok. Para el tipo de trabajo no va a haber problemas. Las horas de cada uno de los recursos de tipo de trabajo van a depender también de la duración de mi actividad. El problema va a ser para los materiales. Por ejemplo, aquí me indica que estoy programando un albañil, 2 albañiles y de arena 1 metro cúbico, pero yo requiero 10 metros cúbicos de arena. ¿Cómo hago ese cambio? Clic derecho en hacer una base o doble clic, clic derecho propiedades o doble clic, recursos, y aquí tengo recursos de cemento y arena y aquí las unidades. Puedo hacer el cambio. Requiero 10 unidades. Cemento, requiero 5 bolsas. Puedo aceptar. Y vemos que aquí tenemos ya el cambio. 10 metros cúbicos, 5 bolsas. Nada complicado. Lo mismo hago en hacer paredes. Hacer paredes me dice arena, 1 metro cúbico. No, yo requiero 5. Cemento, requiero 15 bolsas de cemento. Acepto. Verifico si se hizo. Nuevamente tengo 15 bolsas, 5 metros y tengo el costo. Esto lo hay el software de manera automatizada. Y sigo. En el caso de piso, hago el cambio. Tengo loseta, tengo cemento, una caja, no, requiero 12. Cemento, requiero 5. Le doy a aceptar. Y de esta manera vemos que se van actualizando las cantidades. Lo puedo hacer para todas mis tareas que tengan materiales. En el caso que sea un recurso de tipo costo, como luz, agua y movilidad, debe de tener un gasto en sí, una cantidad. Esta cantidad la voy a ingresar aquí. ¿Por qué aquí? Porque aquí está insertado agua, luz y movilidad. Clic. El costo del agua facturable 1500. Luz 2000 soles. La movilidad 700 soles. Ejemplos, ¿sí? Solamente son ejemplos. Le voy a dar a aceptar y ya ingresé los gastos de cada uno de estos recursos de tipo costo. Y ya tengo aquí una planificación dada. He hecho calendario por un lado, tareas, recursos. Y para terminar mi planificación voy a guardar una línea base, ¿sí? Puedo realizar programaciones también, que ya es nociones de prevención en el tema de gestión de proyectos. Algo simple, puedo realizar algunas prevenciones, por ejemplo, añadir horas extras. Puedo programar horas extras. Para la actividad de techo voy a agregar 4 horas extras de respaldo aquí. Uso de tareas. Me voy a ir a techo. Tengo al albañil, albañil 2, albañil 3, al ingeniero. A los albañiles les voy a agregar 4 horas extras a cada uno. Clic derecho, insertar columna. Y voy a poner trabajo de horas extras. Inserto la columna de trabajo de horas extras y aquí hago la programación. 4 horas para cada albañil. Ya está. Tengo 12 horas extras programadas para la tarea de techo. Puedo seguir haciendo distintas prevenciones en cuanto a costo. Ya son programaciones dentro de la planificación. Ahora bien, guardo ya mi planificación, guardo el archivo primero y ahora guardo los datos de la planificación en una línea base. Proyecto, establecer línea base aquí, línea base para proyecto completo, correcto, para proyecto completo, le doy a aceptar. Ya guardé mi línea base. ¿Cómo lo compruebo? Me voy a herramientas de diagrama de Gantt, formato, línea base guardada y la fecha del día que se grabó la línea base. Ya la tengo aquí. Ya terminé mi planificación. Preguntas de una planificación. ¿Cuánto dura tu proyecto? 52 días. ¿Cuánto cuesta tu proyecto? Inserto una columna llamada costo. ¿Cuánto trabajo requiere tu proyecto? Inserto una columna llamada trabajo.
Mi proyecto tiene una duración de 52 días, un costo de 24.482 soles y un trabajo de 776 horas. Los detalles de mi proyecto. Le puedo hacer un cambio de formato y ya lo tengo. Y hasta aquí hemos realizado una planificación de proyecto. Nada complicado, no nos ha tomado más de una hora. Y vemos que tengo los detalles de calendario por un lado, tareas, recursos, he realizado mi asignación y tengo los datos claves del proyecto, la duración, costo y trabajo. ¿Es todo en cuanto a la planificación? No. En realidad en un curso formal la planificación son alrededor de 4 sesiones, 12 horas. Solo el tema de la planificación porque hay muchos detalles que ver en el tema de la planificación. Tipos de vínculo, las formas de asignación de recursos, los tipos de asignación, calendarios, entre otros. Estamos viéndolo de forma general, ¿sí? Pero ya pueden obtener resultados de su planificación de proyecto. Perfecto, ello sería todo por el día de hoy. Continuamos en la siguiente sesión. Tenemos el jueves 14 de enero, siguiente sesión, los veríamos ahí. Sí, ya sería nuestra última sesión. Daré detalles del proyecto a presentar para la obtención del certificado de estas clases brindadas por la empresa consultora de proyectos Bluescore. Solo hay 2 requisitos para el certificado: estar inscrito en las clases que se han brindado, las clases gratuitas, y obviamente presentar el proyecto que se va a dejar el día jueves. Va a ser un proyecto pequeño referente a las clases que hemos estado brindando y con ello realizarían la certificación. Por mi parte es todo por el día de hoy. Nos vemos el día jueves. Muy buenas noches.